Muy bien. Espíritu, sin querer queriendo, es la serie mexicana que está causando furor desde el mismo momento de su estreno. De los 8 capítulos que dura, ya llevan dos y sin querer o queriendo, como la original, Chavo o del creador del Chavo, el creador del Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, sigue tocando los corazones, como ha ocurrido hace 50 años. Hoy tenemos el placer de poder conversar con uno de los actores centrales de esta hermosa y conmovedora historia, con el señor Juan Lecanda. Él es Encantado. actor mexicano y se puso en la piel de Marcos Villagrán, un Barragán. guiño a Carlos Villagrán, el Sí, sí, sí. actor mexicano icónico que interpretó a Kiko. Un Bien. gusto en saludarte, Juan, ¿cómo te Gracias, va? mi querido Emilio. Muy bien, muy bien. La verdad es que con muchas emociones a flor de piel, muchas emociones tratando de digerirlas. No ha sido fácil. La verdad es que un verdadero honor y un verdadero privilegio poder encarnar a este personaje que ha tocado corazones de muchísimas y millones de personas en toda Hispanoamérica en un proyecto que se hizo hace más de 50 años. Entonces, un proceso de casting muy largo, pero sin duda consciente de la responsabilidad que conlleva mi personaje y muy bendecido y muy agradecido con Dios por poder aportar algo de mi esencia a este personaje y también muy contento del recibimiento que ha tenido por parte del público y de que la gente esté contenta de disfrutar un trabajo que sin duda yo disfruté montones y montones. Juan, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste como actor para interpretar a Kiko? Bueno, yo creo que sin duda el hacerle justicia, mi personaje tiene todos los personajes de la vecindad, existe una dualidad, es decir, está primero el personaje, ¿no? Don Ramón, Kiko, Chilindrina, Chavo, y también está el ser humano que está detrás de este personaje. Y en mi caso lo platicaba yo en otras entrevistas, el rango actoral que te permite mostrar o la oportunidad de este personaje implica un rango actoral bastante grande que es Kiko por un lado, que es este personaje que es farsa, que es un niño con los cachetes inflados, que es como un pequeño clown, como un muñequito, y también tienes esta parte contenida, seria, dramática de Marcos Barragán. Entonces esto no es mérito mío, esto así estaba escrito y así es la historia. Pero sin duda el haber tenido la posibilidad de haber encarnado estos dos mundos es algo que sin duda hace que esté orgulloso de mi trabajo. Luego, si les gusta mi trabajo, no, ya será cuestión del público, pero por compromiso, por entrega, por trabajo y por responsabilidad no va a quedar. Entonces, yo creo que el reto más grande fue encontrar estos dos mundos y cómo Kiko va teniendo ciertos guiños y ciertas cositas y ciertas pinceladas de Marcos. Eso yo creo que fue el primer y el más importante reto a la hora de hacer este personaje. Momento de la construcción del personaje le encontraste el espíritu real de Kiko. ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Si en qué momento, cuando estabas elaborando el personaje, le encontraste el espíritu, el momento de decir, así tengo que hacerlo. Pues mira, mi querido Emilio, yo la verdad soy un actor que le gusta mucho imitar, entonces tengo buen oído, me gusta fijarme en los gestos de los personajes, en la voz, en la colocación de la voz, en la mirada, etcétera. Entonces, te mentiría si no te dijera que yo ya había hecho Kiko en algún otro momento de mi vida. Digamos que ese camino ya lo tenía, por decirlo de alguna manera, a medio recorrer, pero es verdad que había ciertas cositas que todavía no acababan
de encajar, te estoy hablando de que fue un proceso de 2 años. Primero con una directora de casting, luego pasó a manos de otra directora de casting. Entonces, yo soy de los pocos actores que tuvo la dicha o la fortuna de haber estado en los dos procesos, porque la nueva directora de casting quiso como hacer una limpia, como desechar a todos los actores anteriores que habían estado en el proceso anterior y comenzar un proceso nuevo. Entonces, creo que había algo que les gustaba de mi trabajo, lo cual me hacía sentir bastante orgulloso, pero es verdad que habían partes por pulir o por trabajar. Em, a mí el tema de, digamos que en la parte de Kiko me sentía yo más seguro o más tranquilo, pero es verdad que en la parte de Marcos quería que fuera lo más parecido a él en persona. Entonces, él tiene la voz un poco más aguda que yo la tengo un poco más grave. Entonces, acústicamente encontrar la voz, dónde la apoyaba o quizás ciertas consonantes que él las decía muy específicamente como la N, tratar de ajustar mi lengua a encontrar la N perfecta o la actitud de él que era muy alegre, muy simpático. Y tenía muchos colores y muchas dimensiones. No quería hacerlo de una sola nota, quería encontrar diferentes y distintos colores en su acting, como todos los seres humanos, que no somos de una sola nota, sino que tenemos claroscuros, tenemos colores, tenemos sabores. Entonces, yo creo que fue ese momento en donde dije, creo que he encontrado la voz de Marcos, no la de Kiko ya la tenía hasta cierto punto trabajada, pero la voz de Marcos, el haberla encontrado, creo que fue para mí un detonante de decir, bueno, creo que vamos por buen camino. También un poco la corporalidad, el caminar. El tema del lenguaje, porque estamos hablando de que se hizo esto hace 50 años y en la década de los 70 hablaban diferente. Entonces me basé mucho en cómo hablan mis papás, en cómo hablan mis tíos, en cómo habla gente de aquella generación que utiliza léxico, vocabulario y lenguaje que hoy en día no utilizamos. Entonces, para mí, el incorporar todas estas cosas fue como si tuviera una campanita por dentro que sonara y dijera, ding, sonó algo, algo resonó, algo estoy haciendo bien. Y fue en ese momento que me sentí yo más seguro como actor y en donde pude decir, bueno, creo que vamos por buen camino y creo que he encontrado a la complejidad de este personaje. El parecido que tienes con o con la persona Sí, sí, sí. jugado a tu favor en este sentido. Sí, sin duda, creo que ayuda mucho. Esto no es un mérito mío, uno nace con la cara que nace y no, digamos que no tiene injerencia en cómo nace y en la cara que uno tiene, pero sí es verdad que ayuda mucho, pero no solo era parecerse, no solo era tener una similitud física. Si bien es verdad que ayuda, hay que complementarlo con estas otras partes que te he estado mencionando. Em, yo me acuerdo que en uno de los callbacks, en una de las pruebas de los castings, de las audiciones, em, eh, digamos que todavía la producción tenía duda con el personaje de Don Ramón y a mí me tocó ver a tres Don Ramones diferentes porque todavía había o existía duda en el personaje de él. Y había uno que era, mi querido Emilio, que era idéntico, era de verdad idéntico a Ramón Valdés. Y yo me acuerdo que dije, tiene que ser él porque es idéntico, físicamente es parecidísimo a Ramón Valdés. Eh, Tiempo después me entero que no se quedó y que se quedó mi queridísimo y adorado Miguel Islas. Y ahora entiendo por qué. Porque no solo es parecerse, es un cúmulo de muchos elementos y muchos ingredientes
que tiene que tener el actor para darle vida a estos personajes. ¿Y qué son estos ingredientes? Número uno, el ser actor, porque no puedes ser simplemente un imitador. Tienes que ser actor, tienes que ponerte en los zapatos y en la ropa de esa persona para que no se vea actuado, para que sea real. Decía Sandy Meisner, que es mi escuela de actuación, que actuar es vivir con verdad bajo circunstancias imaginarias. En otras palabras, no estamos actuando, estamos viviendo, estamos experimentando sensaciones humanas reales que conectan con la gente. Entonces, número uno, tienes que ser actor. Número dos, lo que te dije anteriormente, tienes que hablar como él, tienes que caminar como él, tienes que respirar como él, tienes que moverte como él. Entonces, si tú vas incorporando todas esas partes y encima tienes la suerte, porque esta es una mera suerte y para nada es un mérito mío, de parecerte con él, creo que tienes muy buenas posibilidades de hacer un muy buen trabajo y de acercarte lo más posible a una producción de este tamaño, de estas ambiciones, de esta calidad. Eh, y es por eso que desde el primer minuto que me enteré que iban a hacer la vida de Chespirito, yo dije, yo tengo que ser Kiko por todo lo que te digo, sí me parezco mucho y si encima agregamos todos estos ingredientes, yo creo que tenemos la fórmula perfecta y estaba muy confiado de que podía hacer un muy buen trabajo y bueno, gracias a Dios se logró y es así como sí es verdad que ayuda el parecido, pero se necesita de todo un abanico de herramientas para poder llevar a cabo este trabajo. Te pregunto, Juan, ¿considerás que Roberto Gómez Bolaños, tanto en El Chavo del Ocho como en Chespirito, convirtió la pobreza en poesía y la vida en un acto de comedia permanente? Yo creo que es un tema un poco extra cancha, un tema un poco... no, no me considero apto o tener las herramientas perfectas para opinar en este tema. Creo que el universo Chespirito trasciende a lo actoral. Ha habido incluso estudios antropológicos que se han hecho de Chespirito, de la relevancia y de la importancia y del legado de Chespirito, no solo en México, sino en toda Hispanoamérica. Me gusta decir Hispanoamérica porque incluye España, siendo que Latinoamérica nada más como que habla de, de América sin hablar de España, pero esa es otra conversación, sin duda, mi querido Emilio, esa es otra conversación que es la social y ahí sí. Yo te puedo decir que no, habiendo estado ahí y habiendo trabajado con la familia del Gran Chespirito, con sus hijos, con Roberto, con Paulina, que son unos seres humanos extraordinarios y unos artistas en toda la extensión de la palabra. No tuve la dicha de conocer al gran genio Roberto Gómez Bolaños, pero sí puedo ver pinceladas de él en sus hijos. Y no creo que, o no me da la sensación de que fuera alguien que romantizara la pobreza. Yo bajo ninguna circunstancia pienso a nivel personal que la pobreza deba de ser romantizada. Yo no encuentro nada de malo en ser rico, en querer buscar una vida digna. Eh, pero bueno, creo que ya es otra conversación y creo que ya nos estamos yendo a otras conversaciones, pero bueno, un poco como para cerrar la idea sería, a Roberto solo le interesó entretener eh, y contar la historia de un niño pobre a manera de ternura, a manera de bondad, a manera de sí, de eso, de ternura, de bondad, de ser un niño indefenso, pobre, que buscaba ser feliz, divertirse, comerse una torta de jamón
y ser feliz con lo poco que tiene, pero bajo ningún motivo creo que haya estado él a nivel personal queriendo romantizar la pobreza que tan triste es y tan dura es y tan difícil es. No creo que vaya por ahí. Y qué bueno que lo mencionas porque sí, ha habido gobiernos tristemente que han tratado de hacer creer que el pobre es bueno por naturaleza y el rico es malo por naturaleza y eso es una gran mentira, ¿no? Una gran mentira. Yo he conocido gente millonaria que es encantadora, buena, generosa, trabajadora, alegre. Y también por el otro lado he conocido gente paupérrima que es mala, que es envidiosa, eh, que es una mala persona. Entonces, creo que esa idea, sobre todo en Latinoamérica, debemos de quitárnosla porque no nos ayuda para nada. Y no creo que la idea de Roberto haya sido romantizar la pobreza. Yo creo que desde el primer minuto que se le ocurrió la idea del chavo fue entretener con base en ternura, amor, cariño, comprensión, empatía y bueno, eh, prueba de ello es el gran legado suyo que se ha mantenido 50 años y que hoy vemos los ratings de televisión y ahora que han vuelto a emitir el Chavo, por lo menos en México y me parece que en otros países de Latinoamérica también, siguen hasta arriba del rating de televisión. Entonces me parece brillante porque es un humor, un sentido del humor universal que puede encajar en cualquier país, atemporal, porque estamos hablando de que fue hace mucho tiempo y sobre todo elegante, tierno, familiar, no vulgar, no utilizan recursos vulgares en tiempos en donde la comedia está tan en jaque o tan en riesgo por, porque es demasiado vulgar, porque ya todo es demasiado abierto, demasiado corriente, demasiado bajo. Tenemos esta comedia física, comedia familiar, este humor tierno, infantil, bueno, me parece brillante y prueba de ello es que sigamos consumiéndolo en la manera en la que lo hacemos, ¿no? ¿Cuánto de lo cotidiano se vuelve mágico en Chespirito sin querer queriendo? Mucho, mucho. Yo creo que algo que entendió muy bien don Roberto fue el captar el comportamiento cotidiano de gente humilde, pero también ojo, no solo nos clavemos en el tema humilde, también, por ejemplo, en mi caso, Kiko era el niño rico que se burlaba porque sí tenía para pagar una paleta o un globo, cuando el Chavo y la Chilindrina no. Fue muy inteligente para captar toda esta universalidad de mundos en donde tienes al rico pero al pobre, en donde tienes al viejo pero al joven, en donde tienes a la mujer y al hombre, en donde existe una universalidad o una diversidad social muy amplia de personajes que él supo leer y supo escribir y supo proyectar también a nivel actoral. Entonces, me parece que fue muy inteligente para saber detectar todo este tipo de elementos y saberlo plasmar para poder conectar con la gente y que la gente dijera, yo estoy ahí. Si soy pobre, porque soy pobre. Si soy rico, porque soy rico. Si debo la renta, porque debo la renta. Si tengo que cobrar la renta, porque tengo que cobrar la renta. Eh, si soy niña, porque soy la Chilindrina. Si soy un señor mayor, porque soy el señor Barriga o Don Ramón o Jaimito el Cartero o Kiko. Es decir, la gran oferta tan diversa de personajes desemboca en que hay demasiado público que se puede identificar en diferente manera en estos grandes personajes que sin duda tienen mucho corazón y conectan con la condición humana en sus fibras más sensibles, ¿no? Hermosa tu reflexión. Te quería preguntar, Gracias. bien, ¿qué enseñanzas
le dejó a Juan Lencada ponerse en la piel del niño mimado de la vecindad del Chavo? Mira, es verdad que la realidad supera a la ficción en muchos sentidos. Hay un cachito de Kiko que yo tengo, hay un cachito de Don Ramón que Miguel tiene, un cachito del Chavo que Pablo tiene, etcétera, etcétera. Y, y qué lección, yo podría decir que entendí desde una manera muy... Yo siento que hay un proceso de encariñamiento cuando tú haces a un personaje. Yo me aprendí a encariñar no solo de Kiko, sino de Marcos Barragán. Hay ciertas cosas que yo tengo de él, como el ser un tipo ambicioso, en siempre querer buscar algo más, en ser un tipo echado para adelante, en querer buscar una mejor vida, en ser un tipo necio, testarudo, luchón. Todas esas partes las puedo encontrar en mí y en él también, y las puedo potencializar más cuando estoy interpretando al personaje de, no solo de Kiko, sino de Marcos. Y algo que me di cuenta es que a pesar de tener muchos estereotipos negativos, es un tipo sumamente simpático, es un tipo sumamente encantador. No es el malo de Malolandia por el simple hecho de ser malo y ya está, no. Es un tipo que te encanta, que te cautiva, que te enamora, que te seduce. Entonces, creo que todos esos elementos me los llevo conmigo para tratar de explorarlos más en mi persona. ¿Qué qué tan seductor soy yo a la hora de querer conseguir algo? ¿Qué tan simpático soy o qué tan alegre soy a la hora de tratar de conseguir algo? Todas estas cosas son aprendizajes del personaje que a mí me gustaría incorporar en mi persona, porque me parece que el tipo lo hacía con una maestría y con una suspicacia y con una elocuencia tremenda. Entonces, creo que serían estos los elementos que yo aprendería de Marcos o aprendería de Kiko y lo tomo como un regalo y como una enseñanza y como algo muy especial para uno seguir formándose, seguir desarrollándose como ser humano en este paso de la vida, ¿no? Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños y Sí. autor de Chespirito sin querer queriendo, ¿te pidió especial en la elaboración de Kiko o te dio la libertad absoluta de la creación? No, en realidad creo que siempre conté con su voto de confianza. Es un tipo adorable, es un tipo entregado, es un tipo brillante, brillante, muy inteligente, muy capaz para detectar muchas cosas con un ojo y unos lentes que muy poca gente tienen. La verdad es que hablaba hace un momento de lo que significó un proceso tan largo de casting. Yo creo que el que haya durado tanto ese proceso em, les dio tiempo a ellos perfectamente y de sobra para encontrar perfecto a estos personajes. Entonces, yo creo que ya había pasado demasiado tiempo. Sí es verdad que en algún momento Paulina, la hermana de Roberto, me daba tips o me decía, no, mira esto, por ejemplo, para el chusma, 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 y luego le sacas la lengua, ese tipo de cosas. Sí, pero la verdad es que ya habíamos recorrido un gran camino, mi querido Emilio. em, entonces yo creo que ya ese trabajo ya estaba hecho y algo que me daba mucha tranquilidad y mucha confianza como actores, que valga la redundancia, él siempre confió mucho en nosotros, siempre nos dio mucha libertad creativa. em, Había otro de los tres directores que son maravillosos y magníficos, Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David Ruiz Leche, y los tres
encantadores y expertos y unos genios en su materia. Cada uno te iba dando herramientas distintas, pero yo me acuerdo que el que más libertad creativa nos daba era David Ruiz Leche. Y eso, porque también me jacto de ser su amigo a nivel personal, y platicando con él a nivel más íntimo me decía, es que yo no les puedo decir cómo hacer sus personajes. Por eso tardó tanto el casting, porque ustedes ya saben a la perfección cómo hacer sus personajes y los conocen a la perfección. Entonces, me parece absurdo porque de pronto hay actores de otro tipo que no proponen tanto y que sí esperan de pronto la indicación del director o la dirección o la nota o la guía muy precisa del director, pero Leche no, Leche nos decía, caray, ¿quién soy yo para decirles a ustedes cómo camina Kiko o cómo camina Chavo o cómo habla Don Ramón? Entonces... Creo que esa misma línea la tuvo Roberto y yo soy el tipo de actor que me gusta, sí es verdad que el director te dirige y te dice por dónde caminar, pero a mí me gusta proponer, tener la iniciativa para proponer y para explorar, para divertirme, para jugar, para ser creativo y ya al final del día el director es el que te dice si tu propuesta va o no va. Pero creo que Roberto siempre fue muy respetuoso de nuestro trabajo y esto a nivel personal te daba una confianza enorme que se traducía en una gran libertad creativa y una gran alegría de poder jugar en el set y de poder divertirnos y de poder haber hecho nuestro trabajo como lo hicimos, ¿no? Juan, una pregunta obvia. ¿Tuviste contacto con Carlos Villagrán antes No, o durante el rodaje? no, no, la verdad que no. Mi personaje, recordemos, mi querido Emilio, que es un personaje nuevo, no es un personaje ficticio, que está escrito por Roberto y Paulina. Entonces, la verdad es que no, y para mí fue difícil como actor tratar de llenar estos espacios vacíos que no existían. Mi única referencia fue ver los episodios del Chavo del Ocho y tratar de construir este mundo de Marcos un poco a ciegas, un poco a ciegas, había muy pocas entrevistas de él, entonces... eh, lo poco que vi fue tratar de incorporarlo a mi trabajo, pero a ver, yo lo admiro muchísimo, yo como actor lo admiro en una manera muy grande, a mí se me hacía a nivel personal el más talentoso de toda la vecindad porque es el más fársico, el más clown, es como un muñequito, es como un payaso, es demasiado talentoso, es demasiado talentoso y yo lo admiro muchísimo. No tuve la oportunidad o la chance de poderme acercar a él, pero la verdad es que si en algún futuro se da la posibilidad, no estoy cerrado, me encantaría darle un abrazo y bueno, ya el tiempo y Dios lo dirá, pero no, la verdad es que no tuve la dicha de poder acercarme a él como sí la tuvieron muchos de mis compañeros, ¿no? Caso de Miguel con Don Ramón, que conoció a su hijo Esteban Valdés, o en el caso de Paola, que conoció a María Antonieta. En el caso de Eugenio, que no solo conoce, sino es amigo de Edgar Vivar, en fin, me hubiera encantado, pero para responderte, mi querido Emilio, no tuve la oportunidad y bueno, ya el tiempo dirá si nos conocemos o no, o qué va a pasar, pero sí es verdad que yo tuve que llenar estos, digamos, espacios vacíos con imaginación y con creatividad. Mis dos últimas preguntas te las hago en una sola pregunta, Juan. Ok. ¿En qué momento de tu vida irrumpió esta serie o este personaje y qué viene después de tu Kiko de Chespirito sin querer queriendo?
¿En qué momento? Bueno, a ver, yo crecí toda mi vida viendo los programas de Chespirito. Para mí Chespirito es unión familiar. Recuerdo los domingos en casa de mi abuelo, toda la familia reunida, y que siempre estaba de fondo la televisión con Chespirito. Em, entonces, bueno, además soy de la Ciudad de México, de donde es de donde nace todo el universo Chespirito, de donde era Don Roberto, y eso me hace arraigarme y conectarme más con que una historia de mi tierra se haya contado gran parte del mundo, en muchas partes. Entonces, para mí Chespirito es universal y hay un componente muy agradable de que algo de tu tierra trascienda fronteras y llegue a muchos corazones. Y yo soy un tipo soy un alma vieja, mi querido Emilio. Me encanta lo antiguo, lo viejo. Entonces, si mezclas estos dos componentes, tanto de temporalidad como de mexicanidad hacia el mundo, tienes a Chespirito, y entonces es algo que yo a nivel personal puedo conectar de manera muy profunda. Y bueno, eh, es hablar de mi niñez, es hablar de mi niñez, de este niño que tengo adentro, y rascar fibras muy profundas que tiene uno dentro de sí mismo para poderlas proyectar como actor. Qué bonito regalo, y qué grande bendición es la de poder haber sido elegido para interpretar a uno de estos personajes entrañables, entrañables. La verdad es que un proceso de casting muy, muy cansado, muy largo, sí, muy tedioso, terminaba con fue una gran prueba que puso a prueba mi paciencia, mi tolerancia, mi resistencia, mi templanza, no solo como actor, sino como ser humano. Entonces, el momento en el que me habla Isabel Cortázar, que es la directora de casting, y me dice, te quedaste. Me tiré al piso, me persiné, le di las gracias a Dios y dije, caray, sabía que era para mí, sabía que era para mí. Porque también tomé coaching de actuación con un maestro con el que estudié en Los Ángeles, y me contaba esta historia de un personaje, de una mujer, de una chica que audicionó para un personaje y tuvo 17 callbacks, y en el 18 escogieron a otra actriz. Entonces, para mí, esta historia es como qué fuerte es la vida del actor que audiciona 17 veces para un papel y no se lo queda. Tanta duda había a nivel producción de si era una chica o era la otra, y al final quedó una, y la que hizo 17 veces el callback, la que regresó 17 veces a ver si era ella y no quedó, me cayó la boca y dije, claro, esto no es nada comparado con otros casos más peculiares, pero bueno, muy agradecido, muy bendecido de haber sido yo el elegido de un proyecto enorme de estas dimensiones que, haciendo números más, menos, no sé, pero para mi personaje, ¿qué te gusta? Que hayan audicionado otros 100 tipos y que haya sido yo y 99 tipos no. Extremadamente afortunado, bendecido, agradecido y consciente de esta gran responsabilidad que implica interpretarlo. Y bueno, creo que empezamos a ver un poco de, del éxito que está teniendo esta serie, no solo a nivel ego, no, no, a nivel corazón, a nivel poder poderle compartir, de ser humano a ser humano, a otra persona que no conozca en otro país, de otra edad, etcétera, 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 algo de lo que fue
este mundo, esta vida detrás de estos grandes genios que tocaron tantos corazones. Sé que me extendí un poco, me emocionó mucho esta respuesta. Y bueno, ¿qué sigue? No lo sé, no lo sé, ya solo el tiempo lo dirá. En este momento yo tengo un programa de televisión que se llama Cotorreando la Noticia, en donde hago personajes que tengan que ver con distintas noticias. A mí, como te lo decía anteriormente, soy un actor que me gusta imitar, que me gusta parodiar, que me gusta hacer personajes, hacer voces, hacer gestos, hacer todas estas cosas. Y bueno, ¿qué sigue? A mí me encantaría seguir dedicándome al cine, a series de televisión, a poder compartir mi talento y mi trabajo y mi creatividad con millones de personas y poder hacer este mundo un mejor mundo en unos tiempos en donde hay tanta violencia, tanta polarización, tanta división, poder unir, poder hacerle un bien a la gente, que me vean, que se rían y que pueda yo hacerles pasar un buen rato en momentos de dificultad, de crisis, caray, de violencia, de guerra, poder yo distraerlos un poco, poderles sacar una sonrisa y eso, eso es lo que me gustaría poder hacer mediante mis trabajos y mediante mi talento como actor, mi creatividad, mi imaginación y mi corazón y mi alma y bueno, poner mi granito de arena en este mundo tan complejo es lo que me gustaría que siguiera para mí, mi querido Emilio. Te abrazo, pero fuerte, fuerte, fuertemente, querido. Gracias, mi querido Emilio. Espero algún día poder conocernos en persona. La generosidad de tus palabras y bueno, a seguir tocando esos corazones. Así es, así es. A esto venimos al mundo, mi querido Emilio. Nacimos para aprender, para dar y para morir. Es a lo único a lo que viene el ser humano. Entonces, te agradezco mucho tu generosidad también de poderme abrir a tu público y te agradezco mucho tu cariño. No te conozco en persona, pero se ve que eres un tipo entrañable, agradable, amable y bueno, eso no lo ve uno todos los días. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo de todo corazón y espero tener el gusto de poderte conocer en persona en algún momento, mi querido Emilio. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Emilio. Abrazo. Chao, chao.